tardes, buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal 316 de IEPI Producciones, un canal virtual para una vida virtuosa. Y estamos ya por nuestro séptimo culto virtual. La gloria sea nuestro Dios. Gracias al Señor porque podemos estar compartiendo a través de este medio la buena noticia del Evangelio y estar también compartiendo con ustedes las actividades de nuestros hermanos de la iglesia, como si estuviésemos en un culto presencial. Compartimos oraciones, compartimos testimonios, compartimos anécdotas y por sobre todas las cosas compartimos la palabra del Señor. Les invitamos a suscribirse a este canal 316, canal de IEPI Producciones. Suscríbase y active la campanita para recibir notificaciones de nuestras actividades o de cada vez que subimos algún video. Estos días atrás estuvimos compartiendo la primera clase para jóvenes y adolescentes, hablando de la salvación. Le invitamos a buscarlo en este canal. Más allá de ese nuevo video, una nueva sección, que es la sección de Escuela Dominical, también tenemos ya cerca de 300 predicaciones subidas a internet a nuestro canal. Así es que todas están a disposición suya. Pero por supuesto, antes de avanzar, ¿cierto?, en el desarrollo de este culto virtual, vamos a estar orando y vamos a encomendarle este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Acompáñenme, por favor, allí desde su hogar, donde usted se encuentre, a hablar un momento con Dios. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la guía de tu Santo Espíritu, queremos orar a ti. Queremos, Señor amado, en primer lugar, darte gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad permanece por los siglos de los siglos. Gracias por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a dar su vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, también por la obra del Espíritu Santo que ilumina nuestra mente, nuestro corazón, que hace una obra de transformación en nosotros, de gloria en gloria, para que nos asemejemos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, hasta llegar a aquel día que está cercano en que nuestro cuerpo, Señor, será transformado en un cuerpo incorruptible de gloria. Gracias por esta obra de redención. Gracias por esta obra de justificación, de santificación y de glorificación que tú estás haciendo en cada uno de los creyentes. Señor, te agradecemos por este tiempo virtual que podemos compartir con hermanos, con amigos, Señor amado, y esperamos ser de bendición, esperamos ser de ayuda, de aliento. Señor, bendice a cada pastor, a cada pastora, bendice a cada congregación, a cada hermano, bendice, Señor amado, a tu pueblo. Bendice también a aquellas personas, Señor, que se han quedado, que no se estaban congregando, que no te estaban sirviendo en este último tiempo. Señor, fortalécelos, anímalos, que este medio sea un medio como para alentarles, como para darles ánimo, Señor amado. Tú lo puedes hacer. Y también te rogamos por aquellos que nunca te han conocido, que nunca han entendido la verdad maravillosa del Evangelio. Señor, te rogamos que tú hagas también una obra en ellos, Señor, iluminando la mente, iluminando el corazón, para que ellos también lleguen al conocimiento de la verdad y también procedan al arrepentimiento para vida eterna. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces y encomendamos este tiempo en tus manos. Sea de bendición, Señor, para los que hoy escuchen o en los días sucesivos puedan escuchar o puedan ver esta programación. Señor, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Espero que usted me haya podido acompañar desde su hogar para orar, para clamar al Señor. En el día de hoy tenemos, por supuesto, lectura de la palabra de Dios, hermanos que van a compartir oraciones. También tenemos saludos que nos llegan desde Chile, saludos, canciones y oración desde Chile, más específicamente de la localidad de Hualpén, República de Chile. Nuestra hermana Camila Gajardo y su mamá María van a estar saludándonos y cantando al Señor. También tenemos un video. El año pasado, en el 2019, el Señor nos permitió aquí en la ciudad de Bahía Blanca poder inaugurar nuestro segundo templo, conocido como IEPI 1810.
Así es que les vamos a invitar a poder ver también el video que en esa ocasión se compartió acerca de los orígenes y todo lo que lleva ese proceso de poder ir edificando, de poder ir construyendo, cómo la obra de Dios va avanzando prácticamente desde cuando no había nada en el suelo, simplemente la tierra, simplemente el pasto, y de allí se comenzó a construir. Y hoy, en el 2020, para la gloria del Señor, es un templo que está funcionando, claro. No en este momento, ¿cierto?, de esta pandemia, porque no se pueden hacer cultos provisoriamente, pero gracias al Señor, Él nos ha permitido también tener estas nuevas instalaciones, estas nuevas dependencias. Así es que vamos adelante con el video y esperamos que sea de gran bendición para su vida. Dios les bendiga, mis hermanos. En esta noche es un gozo poder saludarles y participar de esta reunión. Que el Señor les bendiga y en esta hora quiero leer un salmo. En el nombre del Señor. El Salmo 82. Dice así: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Quiero saludar a todos mis hermanos de la iglesia de Bahía Blanca y mis hermanos de también General Roca, con un muy afectuoso abrazo virtual. Mi nombre es Camila Gajardo, soy de la iglesia del Pastor Sáez, la YEPI Lancé. Esto queda ubicado en la 8ª región. Sé que muchos de ustedes conocen nuestra iglesia, mis hermanos, y hemos querido junto a mi madre hacer un video para animarles, para enviarles cariñosos saludos a todos mis hermanos. Conozco por allí a algunos hermanitos, con mucho cariño los recuerdo a mi hermana Carmen, a nuestro hermano Julio, a nuestro pastor, ¿cierto?, de la iglesia de Bahía Blanca, nuestro pastor Mauricio Pérez. Que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos que también allí se congregan. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares y junto a mi madre, mi hermana María Cáceres, que también los va a saludar, vamos a entonar una alabanza. Mis hermanos, les saludo en el amor de Cristo, desde acá de Chile, de la iglesia de Lancé, mi pastor Sáez. Le mandamos un cariñoso saludo a mi pastor Mauricio Pérez y a su congregación. Que Dios les bendiga grandemente. Y vamos a cantar un himno de alabanza con mi hija. Amén. Ya, vamos a cantar un himno que es muy conocido. Lo cantamos harto en nuestra iglesia también. Se llama Cuando combatido. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, y lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Cuenta las promesas
bendiga. Esperamos que con esta alabanza puedan ser bendecidos en sus hogares, junto a sus familias. Y como dice la alabanza, ¿cierto? Que pongamos los ojos donde Cristo está, que no desviemos nuestra mirada del blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y cierto que nuestra mente guarde esta divina paz que Cristo nos da y no como el mundo la da. Mis hermanos, no sé si mi madre quiere agregar algo, quiere orar por nosotros, por nuestra iglesia de Lancey y también por nuestros hermanos de Argentina, ¿cierto? Sí. Ya, vamos ahora. Padre eterno, maravilloso Dios, a esta hora, mi Señor, de la noche, nos encomendamos a usted, Señor Jesús, con todo nuestro corazón, Amén. con nuestra Sí, mente, Señor. con todo nuestro ser, Padre mío, para poder clamar a usted, Señor, por todos nuestros hermanos, por Padre amado, por nuestros pastores especialmente, Señor, y su congregación. Dios eterno, clamamos por el pastor Mauricio, Señor Jesucristo, por su esposa, por su hogar, y por todos nuestros hermanos, Señor Jesucristo, que están allí en aquel lugar. Señor, sea bendiciéndoles, Señor, tómele con su mano poderosa, escóndale, Señor, en el hueco de su mano, Amén. Padre amado, para que nada les haga daño, Señor, sino que ellos, Señor Jesucristo, estén bajo tu cobertura, Señor, de tu Espíritu Santo. Señor, encomendamos, Señor, a todos nuestros hermanos argentinos y del mundo entero, Señor. Amén. Padre amado, dirija, Señor, nuestros pasos. Señor, que el enemigo no venga, Señor Jesucristo, a hacernos tropezar, sino que podamos, Señor amado, estar fundados en la roca que es Cristo Jesús. Señor, en sus manos dejamos, Señor, esta oración para la gloria de Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén, Amén. y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, mis hermanos, y estaremos viéndonos en un próximo video. Muchos cariños. Chao. Amén. Chao, chao. Es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón, mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad.
tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Qué bueno que a través de esto podemos comunicarnos, podemos vernos. Y bueno, en esta tarde quiero traer una pequeña reflexión, que estamos viviendo tiempos difíciles, pero nosotros confiamos en el Señor y quiero compartir con ustedes una reflexión a través de la oración. ¿Qué nos dice la Biblia de la oración? En la Biblia se indica que la oración tiene una importancia primordial. Algunos de los pasajes más trascendentes de las Escrituras se ocupan de oraciones que expresan alabanza, adoración, gratitud, confesión o súplica. Los personajes más sobresalientes del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se caracterizaban por orar mucho. Todos los avivamientos de la historia tuvieron su origen en la oración. Todo lo que es valioso en el reino de Dios se inicia en la oración y depende de ella. La Biblia nos invita a orar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, nos dice Hebreos 4:16. La Biblia nos ordena que oremos. Orar sin cesar, nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:17. Las Escrituras nos enseñan a orar. Algunos buenos ejemplos son la oración del Señor, Mateo 6, del 6 al 14, Lucas 11, 1 al 13. Las oraciones registradas en la Biblia. Un estudio de estas últimas puede ser una experiencia que transforme nuestra vida. Hay muchas enseñanzas individuales sobre la oración. Nos dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, Mateo 6:7. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, Filipenses 4:6. Ora a tu Padre que está en secreto, Mateo 6:6. No recibís porque no pedís, dice Santiago 4:2. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, Juan 16:24. Vosotros, pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6:9. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Romanos 8:26. Pedid lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta. Filipenses 4:19. Necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Velad pues en todo tiempo orando, Lucas 21:36. Nuestro Señor oró, y así nos dice en Juan 17, dice que oró por los suyos, en Getsemaní, Mateo 26:36 al 46, en el monte de la transfiguración, Lucas 9:28 al 36, desde la cruz, Lucas 23:26 al 49. La Biblia dice, orad sin cesar. Esto quiere decir que debemos estar siempre dispuestos a orar. La oración es como la comunicación de un niño con su padre. Puesto que el cristiano ha nacido en la familia de Dios, es natural para él orar. En la misma forma que lo es para un niño el pedirle a su padre las cosas que necesita. Estamos viviendo días peligrosos y esta es quizás la época en que más necesitamos orar, puesto que se puede lograr más orando que en ninguna otra forma. La oración es nuestra arma principal. Mis hermanos, esta ha sido una reflexión sobre lo importante
que es para nosotros en este tiempo estar comunicados con nuestro Padre Celestial. Sabemos que a través de la oración es el arma que el Señor nos ha dejado para que podamos comunicarnos con Él y presentarle nuestra familia, nuestro país, a aquellos que están gobernando, la necesidad de cada uno de nuestros hermanos. La única arma que tenemos es la oración. Y esto quería compartirles, animarles, que sigamos orando, que sigamos fortaleciéndonos en el Señor y como dice su palabra, orad los unos por los otros. Que el Señor les bendiga ricamente y hasta aquí ha sido la pequeña reflexión. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Deja este trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Fuerte que es para el Señor. Venga con acción de gracia, por sus atrios alabar. En su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabable al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque
Alábale. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios. Oh Señor, en este día te doy gracias por la salvación de mi alma, Señor. Señor, te doy gracias por tu fidelidad. Padre, te doy gracias porque me has rescatado de un mundo de tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque me has enseñado un camino más excelente, un estilo superior de vida. Oh Dios, y tengo que declarar que tú has sido un Dios bueno, tú has sido fiel y verdadero. Sí, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Y ha llegado también, mis amigos y hermanos, el momento de poder compartir la palabra del Señor, el mensaje bíblico, el mensaje que puede cambiar, que puede transformar las vidas, el mensaje que ha llegado a nosotros y también es el mensaje que quiere llegar a su corazón. Así es que vamos a estar atentos. Para esta ocasión, desde la localidad de Marín, provincia de Pontevedra, allí en la región de Galicia, España, en el viejo continente, hay una iglesia, la Iglesia Evangélica de Marín, y con la autorización de nuestros hermanos, con el permiso otorgado a través de la filial aquí en Bahía Blanca, hoy estamos compartiendo una de las predicaciones, uno de los cultos virtuales. Nosotros lo hemos tomado con permiso, la sección de la predicación, y la queremos compartir con ustedes. Así es que desde Marín, España, tenemos el mensaje del Señor en el día de hoy. Hola, queridos hermanos y hermanas. Durante estas semanas que llevamos confinados en nuestros hogares, nos ha cambiado mucho la manera en cómo vivimos las relaciones en la iglesia, ¿verdad? Llevamos bastante tiempo sin poder reunirnos, ni tan siquiera vernos y poder saludarnos. Y hemos tenido que recurrir a las redes sociales y a los medios audiovisuales, teléfono, mensajes de WhatsApp, videoconferencias, para mantenernos en contacto, para interesarnos y preocuparnos los unos por los otros. Algo parecido le pasaba a los escritores del Nuevo Testamento. Ellos estaban muy interesados y preocupados por la situación de los creyentes y de las iglesias y utilizaban los medios a su disposición para mantener contacto con ellos. Claro que en aquella época no había ni WhatsApp, ni teléfono, ni vídeo. Les escribían cartas para animarles, instruirles y exhortarles. Hoy, primer domingo de mayo, iniciamos como iglesia el estudio de la primera carta que Pablo les dirige a los tesalonicenses.
Creemos que es una carta apropiada para leer en esta etapa de vuelta a la nueva normalidad, porque nos puede ayudar como iglesia a tener delante un modelo de una iglesia que, aunque no es una iglesia perfecta, sí que es una iglesia que los términos que Pablo utiliza para describirla son términos elogiosos. Es como una iglesia que la vemos que está funcionando de manera correcta en cuanto a su testimonio cristiano, en cuanto a su esperanza, en cuanto a su servicio, aunque Pablo tiene que corregir también algunas deficiencias que como iglesia estaban teniendo. Así que vamos a iniciar el estudio en esta mañana de esta primera carta en el capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Os invito a leerlo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Antes de analizar el contenido de estos versículos, veamos brevemente el contexto histórico de la carta y de la iglesia en Tesalónica. Según se nos narra en Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 8, la iglesia tuvo sus inicios en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Un equipo misionero formado por Pablo, por Silas y por Timoteo. De hecho, las tres personas que encabezan la carta que se dirige a la iglesia en Tesalónica, puesto que ellos estuvieron involucrados en los inicios de esta congregación, y aunque probablemente sea Pablo el que escribe la carta, tanto Silas como Timoteo se identifican con el contenido y también muestran su preocupación e interés en esta iglesia, puesto que ellos habían formado parte del inicio de la obra allí. Pablo y sus colaboradores en este segundo viaje misionero llegaron a Tesalónica después de haber estado en Filipos, donde Pablo y Silas fueron encarcelados y una vez puestos en libertad tuvieron que abandonar la ciudad. En Tesalónica, Pablo, como acostumbraba, acudió a la sinagoga 3 sábados consecutivos, exponiendo la palabra, dialogando con los asistentes y presentándoles a Jesús como el Cristo, el Mesías enviado por Dios. Como fruto de su exposición se convirtieron algunos judíos, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles de la alta aristocracia de Tesalónica, no pocas, nos dice Lucas, un buen grupo. Los judíos, celosos por el éxito de la predicación de Pablo, tomaron a unos hombres ociosos y asaltaron la casa donde estaban hospedados tanto Pablo como sus colaboradores, procurando expulsarlos. Como no los encontraron en la casa, llevaron a Jasón, el anfitrión de Pablo, y acusándolo delante de las autoridades de Pablo y sus colaboradores de perturbadores. Decían de ellos: estos que transforman el mundo entero han llegado hasta acá. Los hermanos de Tesalónica enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y allí volvieron a predicar en la sinagoga con muy buen resultado y una buena actitud por parte de los oyentes, hasta que los judíos de Tesalónica, que los habían seguido, provocaron tal alboroto que Pablo se vio obligado a retirarse también de Berea, viajando hasta Atenas. De Atenas después se desplazó a Corintio, donde permaneció allí durante 18 meses. Y allí se le reunieron Silas y Timoteo, que había sido enviado previamente a Tesalónica. Es desde Corinto donde Pablo recibe la información de parte de Timoteo de cómo estaba la situación en Tesalónica, y Timoteo le informa favorablemente diciendo que los hermanos seguían firmes, seguían fieles a pesar de la persecución y a pesar de la oposición. Y Pablo recibe estas noticias con gozo, con alegría, con gratitud. Y es desde allí donde escribe esta carta a los tesalonicenses. Estamos hablando del año 51 después de Cristo. Es decir, 20 años después de que el Señor Jesucristo había muerto y había resucitado. Las cartas a los tesalonicenses son de los escritos más antiguos que tenemos en el Nuevo Testamento. Probablemente sea la primera carta
que Pablo escribió. Tesalónica era una ciudad importante en el primer siglo después de Cristo. Era la capital de Macedonia y era su ciudad más importante. Tenía un puerto comercial de mucho movimiento, era una ciudad muy comercial, muy populosa, estaba situada en una vía principal de comunicación entre Oriente y Occidente. Le calculan los eruditos historiadores que tendría en aquel momento como unos 200.000 habitantes. Una gran ciudad muy populosa para aquellos tiempos. Y era una ciudad libre, con capacidad de autogobierno. Pablo a esta iglesia la amaba de una manera especial y la añoraba. Es interesante lo que dice en el capítulo 2 y en el versículo 17. En cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, deseábamos ardientemente ver vuestro rostro. Es un versículo muy bonito, porque nos habla de la experiencia de cuando estamos separados, el anhelo por volver a vernos. Y Pablo dice que estamos separados por un poco de tiempo y lo estamos de vista, pero no de corazón. Qué apropiado es para este tiempo de confinamiento, ¿no? No podemos vernos, pero sí que llevamos a nuestros hermanos, llevamos a la iglesia, los tenemos presentes en nuestro corazón y deseamos ardientemente volver a ver los rostros, las caras de los hermanos. Esta era la experiencia de Pablo y ese era el deseo de Pablo con respecto a estos hermanos en Tesalónica, perdón. Después de ver esta pequeña introducción, vamos a analizar estos 3 versículos que hemos leído. Y vamos a hacerlo destacando 3 cuestiones que Pablo presenta aquí delante de nosotros. Lo primero que me llama la atención es el concepto bíblico de iglesia. Pablo comienza su carta de la manera habitual como se hacía en la antigüedad, indicando primero el nombre del remitente, Pablo, Silvano y Timoteo, y luego seguido de los destinatarios y de un saludo. Es en las expresiones utilizadas al referirse a los destinatarios donde podemos ver el concepto de iglesia que se presenta, que se describe en el Nuevo Testamento. La carta se dirige a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. 4 términos utiliza Pablo para describir a sus destinatarios. Primero dice la iglesia, a la iglesia. El término iglesia es una traducción del griego eklexia, que literalmente quiere decir llamados fuera de, convocados. El significado más común en la cultura griega era el de una congregación convocada para reunirse para tratar asuntos de interés común. Para los antiguos, una iglesia no era más que un grupo de personas reunido en asamblea. Y no solamente era un término con connotaciones religiosas, sino que tenía que ver con cualquier convocatoria a nivel social de cualquier grupo que se reunía con unos fines determinados. Era una palabra común. El énfasis de este término está en la congregación, en la asamblea, en la colectividad. De manera que es interesante e importante que tengamos en cuenta que la iglesia, por definición etimológica, lo que es una congregación, un conjunto de personas, una colectividad. Formamos parte de algo que nos involucra con otras personas. Hemos sido convocados, llamados a formar parte de una congregación de la que nos tenemos que sentir parte activa de ella. Esto por definición es lo que es la iglesia. Según la etimología, es imposible que pertenezcamos a una iglesia sin que nos reunamos con la iglesia, porque hemos sido convocados para participar de la vida activa de esa congregación. De ahí que el autor de los Hebreos dice que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque formar parte de una iglesia es formar parte de una comunidad con la que tenemos que participar en sus reuniones. Por eso ahora echamos en falta esa expresión de la vida comunitaria, porque por causas no buscadas ni queridas nos vemos obligados a no poder reunirnos y por eso lo echamos en falta.
Ese es un concepto básico de iglesia, la iglesia como comunidad, como asamblea, como congregación. Pero hay un segundo concepto que Pablo utiliza, dice, a la iglesia de los tesalonicenses. Llama la atención que Pablo no dice a la iglesia en Tesalónica. En el resto de las cartas que posteriormente va a escribir, Pablo se refiere a la iglesia por la localidad donde se reúne. A la iglesia que se reúne en Éfeso, a la iglesia que se reúne en Corinto, a la iglesia que se reúne en Colosas. Sin embargo, escribiendo a los tesalonicenses, dice a la iglesia de los tesalonicenses. Es como si Pablo quisiera destacar su interés no solo en la congregación, sino también en los individuos que la forman. Porque la colectividad, la congregación, la asamblea, está formada por individuos, por personas. Y entonces Pablo pone el interés en la situación y en el amor por esas personas. Eso es un concepto también que tenemos que tener claro, que lo colectivo no está reñido con lo individual. Las personas deben ser respetadas, deben ser consideradas, deben ser valoradas al formar parte de la comunidad. No se deben diluir en la comunidad. La iglesia existe en parte para atender a las personas y para ayudar a cada uno de sus miembros a crecer en madurez a semejanza de Cristo. Ese es el propósito para el que Pablo nos dice en Efesios que Dios ha diseñado la iglesia, como un cuerpo donde los creyentes se deben unir y ayudar a desarrollar su vida cristiana hacia la madurez en Cristo. Y qué importante es que nos sintamos parte de una congregación, pero también qué importante es que a cada miembro de la congregación lo consideremos como parte integrante de esa congregación. Una de las cosas que ha manifestado este tiempo de confinamiento es que hemos estado como iglesia, como congregación, pendientes de las personas más vulnerables, las personas más necesitadas, los viudos, los que viven solos, las personas que no tienen, que están pasando algún tipo de problema. Qué importante es que como iglesia estemos pendientes de las necesidades personales de cada miembro de la congregación. En tercer lugar, Pablo dice que la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Y esto es importante, importantísimo, porque lo que diferencia a una iglesia cristiana de cualquier otra congregación o asamblea es su posición espiritual. La iglesia cristiana tiene su razón de ser y su auténtica identidad en su relación con Dios y con el Señor Jesucristo. Si no, no dejaría de ser de cualquier otra asociación, de cualquier otra congregación o de cualquier otra asamblea. Lo que hace una iglesia cristiana es su posición, la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia es convocada por Dios. La iglesia es diseñada por Dios, es ideada por Dios. Es Dios quien nos llama a formar parte de la iglesia. Fijaos que dice en el versículo 4, sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. Luego en el capítulo 5 y en el versículo 24 también va a decir, fiel es el que os llama. Es Dios quien llama a formar parte de la iglesia, que nos invita, que nos congrega. Por eso dice el Señor Jesucristo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que marca la diferencia de una asamblea cristiana es que Dios está presente, forma parte de esa congregación. Y a Dios se le presenta como Padre. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Solamente aquellos que han recibido a Jesucristo como Salvador tienen el privilegio de llamar a Dios Padre. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Y en efecto lo somos, dice Juan.
Ese es uno de nuestros grandes privilegios. La Iglesia es la familia de Dios. Es el conjunto de personas que tienen a Dios como Padre. Este es un privilegio de llamar a Dios Padre y confiar en su cuidado y en su amor. Y en cuarto lugar, dice Pablo, la Iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La Iglesia tiene sentido cuando Cristo ocupa el lugar que le corresponde en la Iglesia. Y Dios puso a Cristo como cabeza y Señor de la Iglesia. Por eso habla ahí el Señor Jesucristo. Una combinación de tres nombres: Jesús, Cristo y Señor. El enviado de Dios, el que siendo uno con Dios se hizo hombre, el que vino a este mundo para salvarnos y para redimirnos. Nos compró a un alto precio. Constituyó la Iglesia con aquellos que Él redimió y salvó con su sangre. Y por ello, dice la Escritura, que tiene todo el derecho a ser Señor. Una iglesia neotestamentaria, una iglesia bíblica, es la que tiene a Dios como Padre y la que tiene a Cristo como Señor, como cabeza de la Iglesia. Y se somete a su palabra, a su voluntad y a su dirección. Este es el concepto que Pablo quiere destacar en estos primeros versículos del concepto bíblico, del concepto neotestamentario de lo que es una iglesia. En segundo lugar, en el versículo 2 lo que vemos es una muestra de la comunión práctica entre los creyentes. Dice el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Interesante, ¿verdad? Lo que dice aquí Pablo es que, aunque está distante de ellos, aunque no puede verles, aunque no puede estar con ellos, está preocupado por ellos, está agradecido por ellos e intercede a Dios por ellos. Esto no es simplemente una introducción formal a una carta, sino que es la expresión genuina de sus sentimientos hacia los creyentes de Tesalónica. Pablo está distante de ellos, pero Pablo, como ha dicho antes, los lleva en el corazón. Y la estructura gramatical de todo este texto hace que sea un pasaje continuo, que forma una sola oración, donde el verbo principal es damos gracias a Dios. Es decir, Pablo se muestra agradecido por la información que recibe de la situación de los creyentes en Tesalónica. Qué importante es la gratitud. Qué importante es que tengamos siempre una visión de lo positivo que los hermanos aportan a la vida de la Iglesia. Muchas veces tenemos tendencia a destacar lo negativo, a criticar lo que no nos gusta. Pero qué bueno es que tengamos esta actitud que Pablo tiene de dar gracias a Dios por cada uno de sus hermanos. Y Pablo dice que para él esto es una actividad frecuente, constante, continua. Damos gracias a Dios por todos vosotros siempre. Hay dos cosas que se destacan. El hecho de siempre, esto nos dice que Pablo dedicaba a esta actividad de dar gracias por los hermanos, por la oración por los hermanos, lo hacía de ello una actividad continua y constante. Pero también nos dice que tenía siempre presentes a cada uno de ellos en sus oraciones. Y dice hay dos verbos secundarios. El principal es damos gracias, pero hay dos. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de vosotros. Qué bueno es que hagamos este ejercicio de hacer memoria de nuestros hermanos, de acordarnos sin cesar delante de Dios de nuestros hermanos. Esto es algo que en estos días hemos tenido que practicar, porque al no poder vernos, hemos tenido que estar pendientes de las situaciones especiales de nuestros hermanos y hermanas. Y eso, llevarlo delante del Señor, ponerlo en oración delante del Señor, es una muestra de comunión práctica. De manera que
los lazos de comunión de la Iglesia trascienden el hecho de que podamos o no podamos reunirnos. Somos congregación, somos hermanos, somos familia, aunque no podamos vernos. Y eso se demuestra cuando tenemos presentes en nuestras oraciones, cuando tenemos presentes en nuestros corazones, cuando llevamos a nuestros hermanos a la presencia del Señor, orando por ellos. Esa es la comunión práctica que Pablo destaca aquí en este versículo 2 de este primer capítulo de Tesalonicenses. Y por último, en tercer lugar, Pablo en el versículo 3 nos habla de las características esenciales de esta iglesia. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla de la fe, el amor y la esperanza, que son los tres grandes distintivos cristianos. La tríada que Pablo menciona en muchas de sus cartas, en Efesios, en Colosenses, en Segunda de Tesalonicenses. Estas son tres características que son una síntesis, un resumen de lo esencial de la vida cristiana. Por supuesto que hay más virtudes a destacar dentro de la vida cristiana, pero si tuviésemos que resumirlas, si tuviésemos que condensarlas, estas tres características son un buen resumen. La madurez de una iglesia cristiana puede identificarse por la forma en que manifiestan su fe, su amor y su esperanza. Y en este versículo vemos que estas tres palabras que Pablo utiliza no son simplemente palabras, no son conceptos, sino que son actitudes, son acciones. Pablo habla de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Veamos brevemente, en el tiempo que nos queda, estas tres expresiones que utiliza el apóstol. Primero, la obra de fe. Es por medio de la fe que entramos a formar parte de la Iglesia de Dios. Ya lo hemos mencionado antes, ¿verdad? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entramos a formar parte de la familia de Dios por la fe depositada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, por creer y recibir al Señor en nuestros corazones. Pablo, desde luego, tenía muy claro que el hombre es justificado delante de Dios por la fe y no por las obras. Escribiendo a Efesios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por medio de obras, para que nadie se gloríe. Porque por las obras de la ley, dice Pablo a los romanos, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Las obras no son un medio de salvación. Las obras no es la manera de ganarse el aprobado de Dios. Pero Pablo también dice que las obras son un fruto indispensable, necesario, de una fe auténtica. En el mismo pasaje de Efesios que leímos antes, después del versículo 9, dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación no es por obras, pero el que ha sido justificado por la fe debe producir buenas obras que demuestren esa fe. Por eso Pablo dice, acordándoos sin cesar de la obra de vuestra fe. La fe que obra. Las buenas obras deben surgir de la fe. Dice Santiago, hablando claramente en su carta, hermanos míos, dice capítulo 2 de Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros le dicen, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias, ¿de qué aprovecha? Así también la fe,
si no tiene obras, está completamente muerta. La fe debe ser una fe dinámica, una fe viva, una fe activa, una fe que obra. En el caso de los tesalonicenses, seguramente esa obra de fe puede hacer referencia a su testimonio, a su celo evangelístico. Fijaos que dice el versículo 8 de este primer capítulo: partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dieron evidencia de su fe, testificando a través de sus palabras y sus vidas a toda la zona que le rodeaba, a todo el territorio que le rodeaba. Vuestra fe ha sido divulgada, se ha extendido. Dice el Señor Jesús, escribiendo en el Sermón del Monte, o hablando en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La obra de fe. La obra de fe tiene que ver con el celo evangelístico, con el testimonio, con el buscar que otras personas glorifiquen a Dios y lo reconozcan como nuestro Padre que está en los cielos. Luego Pablo habla en segundo lugar del trabajo de amor. La palabra que se utiliza para trabajo es una palabra griega, kopos, que indica trabajo laborioso, trabajo esforzado, dedicación hasta llegar al cansancio y a la extenuación. Y la palabra que se utiliza para amor, trabajo de amor, es la palabra ágape, una palabra que cobra su verdadero sentido en el lenguaje del Nuevo Testamento. Un amor que se da, un amor que se entrega, un amor que se sacrifica por el otro. Ese es el tipo de amor que se debe dar en las congregaciones cristianas, que se debe dar en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque así es el amor que Cristo tiene por su iglesia. Dice Efesios, Pablo escribiendo a los Efesios: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el amor que se da, el amor que se entrega, el amor que busca el beneficio del otro. ¿Qué está pensando Pablo cuando habla del amor? ¿En la dimensión vertical del amor, el amor hacia Dios? ¿O en la dimensión horizontal, en el amor hacia el prójimo? Probablemente esté pensando en las dos facetas del amor. Porque como dice el apóstol Juan, escribiendo en su carta: el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 Juan 4:20. De manera que el amor es un distintivo indispensable en la vida cristiana. Dijo el Señor Jesucristo: así sabrán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. Una manera de demostrar al mundo que somos seguidores de Jesús es tener amor los unos a los otros. También este ejemplo de amor, Pablo lo había manifestado muy claramente hacia estos hermanos en Tesalónica. Dice en el capítulo 2, versículos 8 y 9: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino nuestras vidas, porque habéis sido para nosotros muy queridos. Y Pablo pide a sus lectores, allí en Tesalónica, que sigan abundando en ese tipo de amor. Dice el capítulo 3, versículo 12: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y dice el versículo 4, el capítulo 4, el versículo 9: acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. El amor como una marca indispensable de la vida cristiana, del Hijo de Dios, del creyente en Cristo Jesús.
Y en tercer y último lugar, Pablo menciona una tercera característica de estos hermanos allí en Tesalónica: constancia en la esperanza, de vuestro trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza en la segunda venida de Cristo está presente en toda esta epístola. Es uno de los temas destacados en la epístola, donde el apóstol Pablo quiere alentar a aquellos creyentes que están viviendo momentos de oposición, momentos de persecución, a que mantengan firme la esperanza en el Señor Jesús. Dice el capítulo 4, versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. La esperanza del creyente es una esperanza que está puesta en la persona del Señor Jesús, en su segunda venida, en su resurrección, en su poder para dar vida. La esperanza en la segunda venida del Señor está presente en toda la epístola y debe infundir en los lectores y en nosotros también el deseo de seguir adelante en nuestra fidelidad al Señor, a pesar de la oposición y a pesar de la persecución. Los primeros creyentes, los creyentes del primer siglo, tenían su esperanza puesta en el regreso del Señor. De hecho, parte del problema moral que tenían aquellos creyentes tenía que ver con que algunos, esperando la inminente venida del Señor, dedicaron a trabajar y se dedicaron a no trabajar, y Pablo tiene que exhortarles a que no dejen o que no lo hagan así. Esta esperanza en la venida del Señor debe proveernos de ánimo en los momentos de desaliento. Estamos viviendo momentos difíciles, atravesando momentos de incertidumbre, pero una de las características que debe caracterizar al pueblo de Dios es mantener constante, perseverante, firme la esperanza en el regreso y en la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el versículo 9 de este primer capítulo: ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de la muerte, a Jesús, quien nos libra de la era venidera. Tres características, tres cualidades básicas de la vida cristiana: la obra de fe, el trabajo de amor, la constancia en la esperanza. Hermanos, hemos estado viendo en esta mañana dos cosas importantes: el privilegio que tenemos de ser miembros de la familia de Dios, parte del pueblo de Dios. Una de las cosas que hemos estado gozando en estos días es que, a pesar de la distancia, a pesar de la separación, a pesar de no vernos, nos sentimos miembros de una familia. Sentimos el cariño y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Experimentamos la preocupación mutua de los unos por los otros, porque sentimos que formamos parte de una comunidad en la que nos sentimos integrados. Y en segundo lugar, hemos recibido el desafío de vivir nuestras vidas sometidas al señorío de Cristo y comprometidos con el testimonio cristiano, la obra de nuestra fe, el servicio cristiano, el trabajo de nuestro amor y la constancia en la esperanza de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Cantármelas otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz.
de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escucharás, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda esta programación aquí en el canal 316, el canal de IEPI Producciones, un canal virtual para una vida virtuosa. Recuerde también que todos los miércoles y todos los viernes tenemos nuestra escuela bíblica virtual. Al final del video está allí nuestro teléfono WhatsApp y también nuestro correo electrónico para que usted se pueda comunicar con nosotros. Les agradecemos de todo corazón haber estado con nosotros hasta este momento y queremos finalizar orando. Queremos finalizar encomendando este tiempo en las manos del Señor y que Dios pueda seguir obrando en sus vidas. Señor, muchísimas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo realizado y por todo lo que hemos podido compartir humildemente en esta nueva ocasión con nuestros oyentes, con nuestros televidentes. Señor, bendícelos. Señor, fortalécelos. Señor, restáuralos. Señor, tráelos al conocimiento de la verdad según sea el caso, Señor amado. Te pedimos por tus siervos y por tus siervas, por los hermanos, las hermanas, por los jóvenes, Señor, por los niños. Te rogamos por los ancianos. Bendice a tu pueblo. Bendice también a aquellos que están en necesidad, en urgencia, que están, Señor amado, en dificultades, donde quiera que se encuentren. Padre, sabemos de tu amor, sabemos de tu misericordia. Sabemos, Señor, que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, te lo rogamos que tú obres, Señor, en cada persona. Bendice a tu iglesia. Fortalece, Señor amado, a tus hijos, Señor, y trae a aquellos que todavía no te han conocido. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga ricamente y será hasta una próxima ocasión.